Estás viendo Chatén. Bueno, seguimos acá, Chatén, sin Chatén, con Simón por Televen. Y yo estoy segura de que este momento es el más esperado de la noche. Es el que todo el mundo ha venido, a ver, de alguna manera aguantando todos los cafés. Así, todos los cafés tomados esta noche valieron la pena porque llegaron hasta acá. Y el haber llegado hasta acá significa que vamos a recibir en este momento al queridísimo y ya casi venezolano, Ismael Cala. Gracias, bueno. Anita. Muchas gracias. Oye, Bienvenido. pero este público es como el monstruo de la Quinta Vergara, se despierta así como que... Muchas gracias. Aquí tenemos otra versión que es la orquídea. Esa la conocerás pronto. Ah, sí. Sí. ¿Verdad que sí me han hablado? Eso Me han en el hablado del Zulia. Festival de la Orquídea. ¿Cómo no? Y deja que llegues allá, muchacho. Soy en mi tierra, en Maracaibo. Sí. Eso va a ocurrir, Ismael. Una vez cuando vine la primera vez al Miss Venezuela, que no conocía el Festival de la Orquídea, me dijeron, ahora Cala, si de verdad quieres ser venezolano, tienes que ir a animar el Festival de la Orquídea. Tienes que pasar por ahí. Pero nadie me invitó, me invitaron al Festival de las Calas y ese no se hace. No, ese no se hace. Bueno, Calita, pero por algo se empieza. Por lo menos, ¿no? Bueno, además, por algo empezaste tú en Venezuela, algo que tú no pensabas que iba a crecer de esta manera. Y mira Es dónde ha cierto. ocurrido, todo lo que ha ocurrido, dónde has llegado. Vas a repetir en el Miss Venezuela por tercer año, ¿verdad? Tercer año, este año, lamentablemente. Y decía que es un sentimiento agridulce porque este año, lamentablemente, sin Joaquín Riviera, que Oye, fue sí. el que confió en mí el año pasado, Anita, y tú estabas ahí en ese momento, cuando yo le dije, las preguntas, señor Joaquín, yo no las quiero hacer con la cosa esa que tenía, la pecera de selección al azar. Yo quisiera hacer lo que hago en el programa, investigar sobre la vida de cada una de las chicas y hacerle una pregunta individualizada. Y él me dijo, lo que quieras, Cala, haz lo que quieras. Y Joaquín me dio esa libertad y estar sin él este año, Sí. la verdad que es un compromiso de que nos quede todo mucho mejor, Mucho mejor, en claro. homenaje al maestro que fue por tantos años para la televisión venezolana y de América Latina, Y a ¿no? quien recordamos siempre y a quien queremos tanto y quien nos dejó tantos, ¿no? Y a Cierto. todos. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con Joaquín? ¿Cómo fue esa conexión con el Miss Venezuela? ¿Cómo llegaste? Pues acá? un poco nervioso, porque yo cuando llegué en el 2011 por primera vez a Venezuela, recuerdo que Turner y CNN hicieron una rueda de prensa para que los medios vinieran, ¿verdad? Y la verdad, cuando yo vi como alrededor de 150 personas y tantas cámaras y micrófonos, yo dije, aquí sí que los venezolanos están chiflados. Porque ellos piensan que llegó Chayanne. Ellos todavía no se han enterado quién es el que llegó. Porque yo no me creía realmente que como periodista y como presentador de un programa de entrevistas, pues hubiese tenido tanto impacto en el país. Y fue muy sobrecogedor. Recuerdo la entrevista que me hizo Eduardo Rodríguez, luego Viviana Givelli, y bueno, tuve un sinnúmero de entrevistas que yo estaba realmente muy emocionado porque no sabía cómo responder a tantos afectos y a tanto cariño del público venezolano. Y por eso yo siempre digo que lo más lindo que tiene este país es la espontaneidad, de que la gente no se cohíbe de ser cariñosa, de ser afectiva. Y si te odian, decírtelo en el Twitter con toda la ¿cómo no? intensidad y pasión del mundo. Sí, el Twitter es implacable. A mí me han dicho de todo. Pero ¿cómo manejas eso de las redes sociales? ¿Cómo llevas tú que además eres una persona tan políticamente correcta, Sí. sin caer en ser complaciente, pero eres muy comedido? Pero a veces caigo en la tentación. Por ejemplo, hubo un venezolano que me dijo, tú lo que eres un gran payaso. Ah, bueno. Y yo dije, wow, pues mira, el payaso tiene dignidad, entonces le voy a contestar. Ajá. Entonces le contesté y le dije, muchísimas gracias, aprecio mucho mi trabajo y lo único que no haría es ser contratado en su circo. Ok. Eso, Ahora me he dedicado a justamente aprovechar esa negatividad tóxica que tanta gente lanza en las redes sociales para devolverla con amor, pero con creatividad y un sarcasmo de esos, de los más elegantes. Epa, pero tú no eres de los más odiados en las redes No, sociales. yo sé que no, pero Tú eres muy querido. te aparece un troll, como quiera que sea, porque mi programa tiene un espectro muy amplio. Entonces yo trato la política, y quien trata la política, aunque sea de roce, ya por ahí va a haber... Algo le va a salpicar. Claro, entonces es obvio que hay mucha gente que tiene sus versiones. Yo siempre digo que por mucho que tú trates de estar como lo que corresponde a un periodista de una cadena internacional en el medio,
la lectura de la gente es muy subjetiva, está en su mente. Entonces algunos piensan que vas de un lado, los otros del otro. Pero sí y crees es que un se puede rollo. lograr, porque tú eres de alguna manera, oye, un ejemplo, mucha gente que está acá hoy en el estudio, mucha gente que nos está viendo, está estudiando periodismo, a lo mejor le interesa el género de la entrevista y te ven a ti. Yo vi mucho cala para tenerte aquí finalmente en el programa, de verdad. Yo me metí mi puñal. Pero suena como que tú te pusiste una tarea demasiado obligada. No, lo hice con ¿O fue mucho por gusto. placer? Lo hice con mucho gusto, sobre todo el día que entrevistaste a... No voy a decir a quién. Pero de alguna manera eres referencia para muchos. Y oye, el hecho de que se considere el periodismo como algo que necesariamente tiene que ser objetivo es difícil, ¿no? De explicar. Sí, es difícil y yo siempre digo que es, en muchos momentos se vuelve una linda utopía de ser practicada. Pero lo que sí puede existir, más allá de la objetividad, es lo que yo sí digo y defiendo, que es el equilibrio y el balance periodístico. Y por ahí pasa por los estándares de uno saber que es un facilitador y que cada historia tiene no una versión para ser contada, sino que tiene varias versiones. Y cuando uno expone a varias personas que son parte de esas aristas o versiones, ese es nuestro trabajo, porque yo no necesito llegar a una conclusión sobre nada. Al fin el público es el que debe llegar a la conclusión de lo que nosotros mostramos. Y eso es lo que uno trata de hacer, balancear, ¿verdad? De presentar no solo el lado blanco, el lado negro, sino los grises en el medio y que la gente decida. No es fácil. Que saquen sus conclusiones. Pero tratamos de hacerlo. Y como referencia, Ismael Cala, porque a ver, el señor Miguel Bosé estuvo en Perú. Creo que no va a estar en Perú más nunca después de lo que ocurrió en Perú, porque resulta que tuvo una rueda de prensa y algunos periodistas cayeron en algunos lugares común y él lo dijo, pero por favor, ¿qué pregunta es esa, chico? No me vengas con la pregunta de no haber sido cantante que hubiera sido. Tú nos puedes dar, o les puedes dar a los periodistas una sugerencia, 5 preguntas que tú consideras que deberían ser execradas de esa lista de preguntas que pueden tener los periodistas para con un artista. Wow, 5 preguntas que no deben hacerse. Que no deben hacerse, que son muy lugar común, que, oye, ya estamos un poco cansados de escucharlas eventualmente. Mira, eso es difícil. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siento que no es la pregunta, sino el contexto, el cómo y el cuándo la haces. Yo no tengo preguntas que borro. Yo sí tengo una regla y es no invadir el espacio personal que no ha sido autorizado de una persona. Por ejemplo, entrevisto a una celebridad que nunca ha querido hablar de su vida privada y yo con mucho cuidado voy y hurgo un poquito, pero siempre dejándole el espacio de que esa persona diga, bueno, pues yo no quiero hablar de mis hijos porque entiendo que no quiero exponerlos, ¿entiendes? A cosas así. Pero yo le pregunto a todo el mundo de todo, de temas tabúes, como el dinero. Yo le he preguntado a gente en mi programa, ¿qué sentiste cuando ganaste el primer $1.000.000? Oye, vale. ¿Verdad? Menos mal que no era de bolívares, porque la sensación es completamente distinta. Es una sensación. O sea, porque ya aquí como hubo sensación de inseguridad, ahora hay sensación de desabastecimiento. Algunos me dicen. Hay sensación de Hay inflación. sensación. Hay sensación de bolívares. De bolívares, bueno, que los que quedan, ¿no? Los poquitos que quedan. Mira, Yo bueno, quiero bolívares, porque cuando estoy en Venezuela es mejor pagar con bolívares que pasar la tarjeta en dólares. ¿cómo déjame no? decirte. Te lo garantizo. Mira, aprendiendo de ti, Ismael, y tratando de ser cuidadosa con esos temas que eventualmente nuestros invitados no quieren tocar. ¿Tienes novia? Mira, yo tuve una novia por mucho tiempo, te voy a hacer una confesión, que fue la más fiel. Ajá. Y la descubrí cuando tenía apenas 11 años. Se llamaba Manolita. Estuvo conmigo durante toda la secundaria básica, preuniversitario. Después llegué a la universidad y conocí, porque ya, imagínate. Claro, y conocí ya estaba. otra que fue mucho más interesante, intelectualmente más preparada y se llamó Manuela. Ajá, esa era ya mayor. Sí. Ok. Y luego en el camino hubo otras, Eva, Maite, no sé qué, pero en este momento estoy comprometido y es una mezcla, ¿cómo decirte? Hay veces que está Manuelita, otras veces regresa Manuela. Con tanto viaje, Ismael. Con tanto viaje. Oye, Manuelita es una Sí. buena aliada. Ay, con perdón de todos los que no creen que uno debe mantener una novia por tanto tiempo. Es cierto. hay Pero a gente mí que me no ha cree. resuelto muchos problemas y sobre todo catarsis del estrés. ¿Cómo no? Es verdad, es verdad. Arriba Manuelita, chico, y que viva Manuelita. Mira, si
Manuelita te quiere a ti, nosotros queremos a Manuelita. Es así de sencillo. Hay mucha gente que me quiere más allá de Manuelita. Yo sé, pero cómo no. Manuelita es ubicua. Claro, eso está muy bien. Viaja conmigo. Omnipresente. Está Exacto. donde necesites Entonces que esté. es difícil, tú sabes, cuando tú viajas, pero en fin, es parte de la Es vida. parte de la vida. Bueno, hay tanto ¿Tú que también has hablar. tenido un novio que se llamó Manolito? Yo tuve a Manolito una vez, sí. No, y Manolito, tú si supieras que eventualmente aparece, pero ya yo no lo llamo más. Sí. Ya él es el que me llama a mí. Tenemos tanto que hablar, Ismael. Está el libro, está la página, está la razón de tu visita acá a Venezuela. Parece una hermosa, chamo. Ya va. Vamos a hacer un corte y ya seguimos con más de Ismael Cala aquí en Chatén, por Televén.